está mandando likes, que está compartiendo incluso la transmisión en vivo desde la fanpage Veritas Day Universos, y también agradezco a las personas que están escuchando el programa desde la página www.circovolador.org. El día de hoy les traigo un tema bastante interesante, incluso es un tema que podría de cierto modo herir susceptibilidades para propios y extraños, así que si la tía religiosa o la abuelita se encuentra ahí en casa, yo les pediría que la llevaran a otro lado de la habitación, porque el tema podría incluso ofenderles. Hoy vamos a platicar de esta cuestión de la aparición mariana, la aparición de la Virgen de Guadalupe, y cómo tiene que ver con otra festividad, otro ser, otro, incluso me atrevería yo a decir, otro dios, otra deidad de nuestros ancestros, llamado Coatlicue, o llamado también Tonantzin. Esto es Veritas Day Universos, apenas estamos comenzando. Vámonos con la primera canción para entrar un poquito en calor a lo que es el tema, y volvemos con ustedes en un par de minutitos más, por favor. Nuestro ingeniero de audio, Ariel Galván, dele play y yo regreso con ustedes en unos minutitos.
Muy bien, ya estamos de regreso y como les había comentado al principio del programa, hoy les traigo un tema que es por demás interesante. Es un tema que nos ha acompañado básicamente más de 500 años. Pero, a ver, veo en la transmisión, por acá está mi brother Alonso Alcántara, quien agradezco muchísimo que esté aquí en las transmisiones de Veritas del Universo. También está ahí al tanto con las transmisiones de mi compadre, mi tapadera, mi alcahuete Alejandro Polanco, allá en Now Music Radio, también con algunas cápsulas que yo tengo el placer de grabar con él. Muchísimas gracias. Me dice, está padre tu gorro. Gracias. La verdad es que casi lo tuve que mandar a hacer porque ya sabes, todos son muy navideños. Yo tenía que verme más dark, más acorde a lo que es la métrica del programa. Pero bueno, ya entrando un poco más en materia a lo que es el tema. La religión. Hablar de religión es un tema escabroso, es un tema espinoso. Pero a final de cuentas, la religión es el resultado del esfuerzo del ser humano para entender, para contactar en algunas ocasiones con el más allá. Algunas religiones tradicionales, religiones ancestrales, se basan en una intensa ceremonia de intercambio entre los vivos con los ancestros y a su vez con un mundo espiritual. Cuando hablamos de un mundo espiritual no me refiero a hablar con muertos o con antepasados muertos, no, es hablar con estos seres que no habitan en nuestro plano, pero que sin en cambio nos cuidan, nos protegen e incluso pueden castigarnos. Me dice Alonso, sí, te tienes que ver bien dark, porque si no, no es que cada que regaña el padrino, alguien va a dar al calabozo. De hecho, la semana pasada estuve así, a nada de que me tocara a mí ir a dar al calabozo, entonces obviamente me tengo que portar bien. Aquí en el programa hemos estudiado, hemos analizado muchas culturas, muchas religiones, y yendo desde los anales de la historia, desde los fenicios, los babilónicos, los egipcios, los griegos, los romanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso de nuestros antepasados, los llamados mexicas o llamados también aztecas, la vida religiosa de nuestros antepasados formaba una parte muy especial, muy específica, no solamente hablando religiosamente, sino socialmente, ya que se creía de una existencia de una o varias deidades por cada elemento natural y sobrenatural que estaban alrededor de quienes lo rodeaban a los hombres en aquel tiempo. Por ejemplo, en el caso de la deidad Tonantzin Coatlicue, que vendría a ser del náhuatl al castellano, la de falda de serpiente, a quienes nuestros antepasados le rendían culto y la consideraban como la madre tierra. En otras culturas de Centroamérica, de Guatemala, El Salvador, no recuerdo ahorita el otro país, ellos no tienen concepción de Tonantzin Coatlicue. Ellos le llamaban Pachamama, la madre tierra, la madre creadora. Aquí en México nosotros teníamos la deidad llamada Tonantzin Coatlicue. Pero hay una historia bastante interesante detrás de esta deidad, porque muy parecida a lo que era el mito cristiano católico de esta madre dadora de vida, de esta madre que de haber vivido en una total
virginidad, de repente se encuentra embarazada, y no solamente embarazada, sino embarazada de el que sería su protector y su salvador. Aquí el mito se vuelve muy interesante. De hecho, hay un programa que yo los invito a que lo busquen por ahí en YouTube o en iVoox, porque dediqué un programa específicamente a la imagen de la Coatlicue, de nuestra, bueno, la madre ancestral de todos nosotros, los descendientes de los aztecas, o llamados también mexicas. Esta historia la voy a parafrasear un poquito. Coatlicue se encontraba un día barriendo el templo en donde ella había sido comisionada, y de repente aparece una flor y luego una, eh, una pluma de ave. Se dice que esta pluma de ave, que se le concentra en el vientre, la fecunda, es decir, la embaraza. Para esto, ella ya había dado a luz a muchos hijos. Era madre de los llamados 400 surianos. Pero todo esto en una concepción donde existía un Dios Padre y una Dios Madre. No había todavía el caso de una concepción virginal de solamente una madre. Cuando todo esto ocurre, de ahí, de este parto, vendría el nacimiento de un dios, el dios de la guerra. Este dios llamado Huitzilopochtli. Es un mito ya conocido, y este era un mito no solamente conocido, ojo, sino también compartido con los españoles cuando llegan a nuestro país cuando finalmente cae en 1521. ¿Qué es lo que pasa después de esto? Bueno, creo que ya lo hemos analizado, lo hemos estudiado, cuando cae la gran Tenochtitlan, cuando comienza esta cuestión de la cristianización, de que cayeran los dioses antiguos y que viniera esta nueva religión. Estamos hablando del año 1604. Este año resulta totalmente axial para la concepción del mundo mexicano, antropológicamente hablando, prehispánicamente hablando e incluso religiosamente hablando, ya que es el comienzo, como lo señala un historiador y escritor llamado Jacques Lafayette en un libro que escribe llamado Quetzalcóatl y Guadalupe. De un largo siglo en el que se delinean los rasgos inherentes en el marco general de una cultura pues ya mexicana. Ya no éramos los aztlaltecas, los hijos de Aztlán, ya no éramos los mexicas, estos hijos del México con J, bueno, con X, porque posteriormente seríamos México con J. Aquí entra una cuestión básicamente más de identidad, pero si ustedes son, bueno, o han sido lo suficientemente estudiosos del tema, se darán cuenta que a partir de 1521, cuando cae la gran Tenochtitlan y comienza esta cristianización, bueno, yo me atrevo a decir dominación, yo tengo amigos que incluso le podrán decir cocowash a esta cuestión de dejar los antiguos dioses y adoptar a nuevos dioses. Y es algo que creo que somos de las últimas, nosotros fuimos de las últimas civilizaciones en caer en esta cuestión, porque ya le había sucedido a otras culturas muy grandes e importantes. 300 años antes le había sucedido a
a los vikingos, a los bárbaros, pero después de los 1500, la cristianización de ciertos lugares vendría a ser de menos a más. Todo esto por un problema geográfico de el buen entre Magallanes, entre Américo Vespucio, entre Cristóbal Colón, posteriormente también Hernán Cortés. Ellos creían que la nueva tierra que habían descubierto estaba vacía y se van dando cuenta que no, que es todo un, bueno, no sabían que era un continente, pero era una vasta región de una mezcolanza de culturas de cientos de miles de personas. Y es cuando esta cristianización, esta religiosidad toma parte. Ellos ya traían, me refiero a los cristianizadores o personas que se dedicaban a cristianizar. Ellos ya traían cierta escuela, ellos ya sabían cómo hacerlo, cómo meterse en la mente, meterse en los corazones de estos hombres que no conocían la palabra de Dios ni el mensaje de su Hijo Jesucristo. Cuando se topan con toda esta historia vasta, rica, llena de leyendas, llena de mitos, pero que en algún punto de la historia tiene convergencia, porque hablamos también de dar a luz de forma virginal, que se da a luz por medio de una pluma de ave, que esto también se había visto dentro de lo que era la mitología griega. También aparece esta cuestión de que tanto Zeus como Hades, como Poseidón, los dioses importantes de la mitología griega, adoptaban formas animales. Por ahí hubo un dios, y de ahí vendría esta cuestión de el fauno, este ser mitad hombre y mitad bestia. Pero bueno, a lo que quiero darles a entender, o lo que quiero que nosotros nos pongamos al mismo canal, es de que las personas que llegaron a este mundo, personas religiosas, jesuitas, se me fue el nombre de la otra facción que era también religiosa, porque a nuestro país, después de la caída de la Gran Tenochtitlan, llegan varias facciones, pero de diferentes personajes religiosos, a tratar de institucionalizar la religión católica en estos lugares. Por ejemplo, en el primer cuarto del siglo XVI, el padre Diego de Écija habría escrito una obra llamada El libro de la invención de Santa María de Guadalupe, una obra aparicionista de la Guadalupe española en la Nueva España, pero era una historia que tenía aproximadamente un año de distancia, como en el caso señalado de otras llamadas apariciones. De hecho, es algo que yo platiqué con ustedes en un programa de hace unos años de la aparición mariana, en donde les comentaba que de una forma extraña, de una forma muy de calzar el zapato, Hernán Cortés traía un estandarte de la Virgen de la región de España donde él era oriundo y donde él le había rendido tributo y le había rendido adoración. Si nosotros podemos comparar la imagen del estandarte que traía Hernán Cortés con la imagen guadalupana que aparecería ahí en el Cerro del Tepeyac enfrente del indígena Juan Diego, porque, y esto es algo que yo quiero que quede bien trazado, bien, y lo he defendido en muchos programas, cuando hablamos de esta cuestión indígena prehispánica.
Lamentablemente, muchos historiadores, antropólogos y gente del clero a nuestros antepasados les sigue llamando indios. No son indios, eran, son y seguirán siendo a través de la historia indígenas. Hay que corregir eso, hay que ir cambiando ese discurso todavía 500 años después, un poco, es que, ¿cómo decirlo? Pues sí, es que no es racista, es un poco como despreciativo. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando comienza esta cuestión del rumor, del mito, la leyenda de esta virgen que se aparece precisamente en el Cerro del Tepeyac? Bueno, en 1648 aparece por ahí una publicación llamada La imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe Milagrosa, aparecida en la Ciudad de México. Es una imagen y aparte acompañada de un texto en el que se consigna el relato de las 4 apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Estamos hablando que entre 1531 y 1648, durante más de 100 años, se va alimentando la historia. No voy a caer en mito, no voy a caer en leyenda, la historia, ¿sabes? Porque es una historia como nos la pudo haber contado nuestros padres, nos la pudo haber contado nuestros abuelos. Es una historia. Un año después, en 1649, Luis Lasso de Vega publica, a su vez, en un idioma totalmente náhuatl, lengua que él había aprendido a manejar muy perfectamente. Él publica la leyenda piadosa referida a los acontecimientos milagrosos de 1531, la cual él llama Huey Tlamahuitlaclia. Texto que para algunos y para otros supone una especie de parte medular en el traslado de lo que era el contexto, la historia totalmente indígena y la historia o el contexto totalmente cristiano o totalmente católico, en donde toman un poco lo que era el relato prehispánico ancestral y lo que era el relato que ellos ya traían de esta mujer Virgen María, virginal, que da a luz a un niño sin haber conocido a hombre. Es decir, se hace una fusión, una mezcla. Esto para que aquellos indígenas de nuestro país que todavía no estuvieran de acuerdo o acostumbrados o que estuvieran recios, lo vieran esto como un acontecimiento fideligno, como un acontecimiento que tenía razón de ser. Sin embargo, no era el caso. Hay temas, hay temas, sobre todo cuando tiene que ver la religión, y bueno, hablar, por ejemplo, de un avistamiento mariano, híjole, es un tema difícil. Es un tema muy difícil de platicar, de hablar, sobre todo para un servidor que vive en un país en el que esta cuestión, religión católica y esta cuestión de la aparición mariana tiene una importancia, tiene un asentamiento muy importante e incluso muy arraigado, muy difícil, no de hablar, de cuestionar. Porque si tú cuestionas un tema que tiene más de 500 años arraigados en tu país, y a eso pégale, que es una cuestión religiosa, es un tema bastante difícil de abordar, difícil de platicar. Sin embargo, lo estoy tratando con pincitas
para no herir susceptibilidades. ¿Qué les parece? Como ven, si vamos a otra rolita, ya estamos a la media del programa. Agradezco a la gente que está mandando sus mensajes aquí en el live. Muchísimas gracias. Por ahí, si quieren mandar alguna duda, comentario o sugerencia, estoy totalmente abierto. Y el día de hoy pues traigo prácticamente todos son cantos. Ojo, no lo revuelvan con cánticos. Son cantos prehispánicos a esta deidad que era Tonatzin o Coatlicue, la madre de los dioses o la madre también de los hombres. Todos Veritas de Universo. Le agradezco como siempre al buen Ariel Galván en los controles. Vamos a escuchar esta pieza y en unos minutitos yo regreso con ustedes con más información.
Ok, ya estamos de regreso. Ay, la verdad es que me cuesta un poco de trabajo platicar del tema, por lo mismo de que hay muchas personas que lamentablemente son muy religiosas o que están muy adoctrinadas, pero sinceramente ya a estas alturas del partido uno necesita tener nada más 2 dedos de frente para darse cuenta de ciertas cuestiones, como por ejemplo la imagen de la aparición, perdón, sí, la imagen de la aparición mariana, la imagen de el ayate de Juan Diego, tal cual está descrito en los primeros códices desde los 1500, perdón, los 1600 hasta nuestros días. Ha cambiado mucho, ha sido modificada de manera sustancial. Modificada en el sentido, por ejemplo, existen las imágenes, lo podemos rastrear gracias al internet, de que a ver, déjenme ver si por acá en la tableta mágica de Circo tengo la imagen que quiero mostrarles. Es interesante e incluso es importante ver. Bueno, esta es la del flyer. Ahí está. Hay una diferencia importante en lo que es, por ejemplo, el halo de santidad que se maneja. La media luna, bueno, perdón, no tengo ahorita la imagen tal cual de la Virgen de Guadalupe original, pero ustedes saben que en la imagen de la Virgen de Guadalupe original a los pies aparece una media luna, aparece también una especie de ángel o llamado también querubín o serafín. También esta es una cuestión bastante importante. Aquí están las estrellas, que al parecer estas estrellas son constelaciones. Si nosotros platicamos o hablamos de una cuestión prehispánica, las constelaciones es un punto muy era y debería seguir siendo un punto muy importante para nosotros como para nuestros antepasados. Esta es una imagen moderna del monolito de la Coatlicue, porque aquí ya podemos apreciar una imagen humanizada. El monolito original no tiene esta imagen humanizada y vemos aquí esta imagen que les comentaba, este ángel querubín, incluso podríamos llamarle Cupido, que aparecería en una de las primeras iconografías de la historia. O bueno, sí, vamos a dejarlo en historia, porque no me quiero meter en broncas del mito o la leyenda de la historia de la aparición mariana. Por acá me comenta Alonso, ¿podrías hablar en un programa de la cultura egipcia? Ya he platicado, de hecho por ahí tengo un programa en YouTube y en iBooks acerca de totalmente la mitología egipcia, los principales dioses egipcios, quiénes eran, el nombre que tenían, a qué se dedicaban, pero obviamente la cultura egipcia es muy vasta, es muy grande, con muchísimo gusto. Ya estamos cerrando filas aquí en Circo Volador Radio. Yo creo que será para el siguiente año cuando no solamente el tema que me propones, sino también los otros que me han propuesto. Con muchísimo gusto los vamos a hacer llegar a todos ustedes. ¿Qué es lo que sucede? Dicen por ahí que la letra y la religión con sangre entran. Y en el caso de dejar una antigua
adoración a una deidad, como en el caso de la Coatlicue, de Tonatzin, y adoptar una nueva, como en el caso de la Virgen de Guadalupe. De hecho, por acá ya encontré una imagen. Aquí está la que les comentaba. Esta cuestión de este halo de divinidad, querubín o ángel, los cuernos de la luna, que también esta cuestión de cómo se encuentra la luna en ese menguante, las constelaciones que supuestamente se encontraron dentro del manto, es cuestión de investigación muy importante. Ahora bien, yo no quiero desmentir, yo no quiero decirles que después de 500 años hemos estado engañados, pero la investigación, la información que tenemos hoy en día, después de 500 años, abre todo un panorama para hacerse ciertas preguntas. Y creo que una de las preguntas más importantes sería: ¿a quién están adorando? Y te lo pregunto a ti, porque no es de quiénes, porque yo no me uno a esta cuestión ni prehispánica, ni cristiana católica de adoración a una figura como la Virgen de Guadalupe. ¿A quién estás adorando? ¿A quién le estás rindiendo adoración, tributo? Hay muy poca gente que puede responder esa pregunta. Lamentablemente es gente que se fue curtiendo solamente con las historias, con el catecismo, con las leyendas que eran inspiradas de generación en generación por parte de la familia. Pero en esta cuestión, cuando lo que nos está persiguiendo, lo que nos está atañendo tanto, se habla de una fusión de no solamente, bueno, es que son dos culturas, son dos mundos, son también dos religiones, como la adoración a Tonatzin Coatlicue y las otras diosas que existían para nuestros antepasados, diosas de la fertilidad, que eran adoradas en el cerro llamado el Tepeyacac. Ese era el nombre original en náhuatl. Posteriormente se había llamado el Cerro del Tepeyac. De una manera muy, no sé cómo decirlo, interesante. Sería el mismo lugar en el que se vendría a aparecer la Virgen de Guadalupe a este indígena Juan Diego. Este cerro, de acuerdo con la percepción prehispánica de la superficie terrestre, pertenecería al norte, identificado con Teotlalpan, la tierra de donde provienen los dioses. Ahora bien, en este mismo cerro se le rendía culto desde antes de la llegada de los españoles. Posteriormente a la llegada de los españoles, a Tonatzin, la madre de los dioses, la llamada también Coatlicue, señora anciana, y la Coxameatl, collar de mazorcas tierras, de la forma en la que se describe en el códice Teotanatzin. Un arqueólogo llamado Alfonso Caso identificaba a deidades como Chalchecotlicue, la diosa del agua, y Tonatzin Coatlicue, madre tierra, o Chimecuatl, 7 serpientes, el nombre que se le daría en el calendario de maíz, ambas relacionadas con la tierra. Al principio del programa les comentaba una deidad que aparece en Centroamérica llamada Pachamama.
Esta deidad o esta madre tierra o esta madre de los dioses es relacionada obviamente con la creación de las nuevas deidades e incluso con la creación de los hombres. Después de 1531, cuando se da esta milagrosa aparición en el Cerro del Tepeyac, que la historia original o la historia, oficial, nos dataría el 12 de diciembre de 1531 en el Cerro del Tepeyac, cuando un indígena recién... Fíjense, es que, híjole, no puedo decir abiertamente las cosas porque no puedo por este medio, pero no se les hace extraño que la primer persona que no tenía que ver directamente con la religión que se estaba tratando de predominar en esta tierra, en este país, en la Nueva España, fuera precisamente un indígena que tenía poco de haber sido bautizado y de haber sido convertido a la nueva religión. Y que precisamente a este indígena, esta aparición le pidiera que en ese lugar fuera edificado un templo, no una iglesia, no una ermita, no una basílica, y estoy utilizando palabras de hace 500 años religiosamente hablando, que ahí se le edificara un templo para su adoración. Y lo que es de mayor importancia mencionar es que antes de la famosísima aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac de México, en España ya se veneraba a una virgen con el mismo nombre, de acuerdo con el historiador Malgorzata Otzelitzwitz, en un estudio que realizó sobre los cultos de la Virgen de Guadalupe. Es que esta imagen, esta idea, pero solamente cambiada a imagen y semejanza, pero también cambiada a una manera que iba a servir para los planes que tenía la religión católica en ese momento. La imagen fue cambiada. La imagen fue convertida en una virgen, fíjense, en una virgen morena, porque la virgen que traían los españoles era totalmente caucásica, blanca, pero cuando se encuentra esta imagen morena, que también, y hoy no lo digo yo, incluso yo creo que el sacerdote de su parroquia más cercana la sigue llamando así, la Virgen Morena de Guadalupe, o la Virgen de Guadalupe, tal cual. Cambia drásticamente, pero cambia para que nuestros antepasados no fuera tan difícil esa transición entre una deidad, otra deidad, porque yo te estoy presentando una historia de una diosa o una madre de dioses que da a luz de una manera virginal, como el mito de Coatlicue, y como también la historia de la Virgen María, que da concepción de una manera virginal y que de su vientre, en el caso de la religión católica cristiana, vendría a dar concepción un Salvador. En el caso de la historia prehispánica, la concepción o el hijo de esta cuestión virginal de Coatlicue vendría a ser un dios de los más importantes, imperantes en la religión azteca de aquel tiempo, porque estamos hablando que era un Huitzilopochtli, dios de la guerra, que era un Tezcatlipoca blanco, un Tezcatlipoca negro, que posteriormente sería conocido solamente como Quetzalcóatl. Me resulta un poco difícil seguir hablando del tema porque no es que sea enredoso,
Es que es un tema que nos podríamos aventar nosotros varias horas platicándolo, hablándolo de algunas, bueno, similitudes, entre comillas, entre una deidad y otra. Aquí lo que importa o lo que podría imperar en el tema es de que nuestros antepasados le rendían culto, adoración a una deidad femenina, madre de dioses, y de repente se vuelve institucional otra deidad masculina también, madre de dioses, pero que le da la vuelta totalmente al asunto. Y fue una lucha que duró casi 150 años, desde 1521 que cae la Gran Tenochtitlan hasta después de los 1630 y tantos, casi la mitad de ese siglo, cuando finalmente nuestros antepasados se rinden, se doblegan, pero muchos de ellos deciden continuar de una manera secreta con la adoración de estos antiguas deidades, de estos antiguos dioses. Creo que es a lo que nosotros, si ustedes no quieren decirlo abiertamente, les debemos culto o adoración. Creo que por lo menos les debemos cierto respeto. Les agradezco muchísimo a toda la gente que me hizo favor de ver ahorita la transmisión. Por acá andaba entrando mi queridísima Verónica. También mi buen Alfonso. Bro, te mando un abrazote del tamaño del mundo. Muchísimas gracias. Yo sé, estoy viendo que se desconecta, entra, conecta, etcétera. Gracias por seguir la transmisión. Para mí siempre es un placer. Para mí siempre es muy chido platicar con ustedes, traerles temas que les agradan, temas que son interesantes. Por eso es que siempre les estoy pidiendo que me digan, oye, quiero que hables de esto, quiero que hables del otro, este tema, fíjate que vi un documental o fíjate que vi en una revista, porque para mí se vuelve algo totalmente recíproco. Obviamente tiene que ver con la métrica del programa, porque no vamos a estar platicando si Tom Cruise se divorció y ahora ya anda saliendo con quién sabe quién, o Nicole Kidman, o todo este rollo de la farándula. Pero para mí es muy chido. Agradezco también en vísperas del penúltimo programa aquí en Circo Volador Radio a la gente que ha sido constante, a la gente que ha comentado, a la gente que ha preguntado, a la gente que ha compartido, sobre todo a la gente que ha compartido el flyer del programa, el post del programa, la transmisión del programa. Yo siempre voy a estar agradecido con todos ustedes, y esto que voy a comentar lo digo del corazón y lo digo con toda honestidad. No comencé haciendo este programa para hacer un negocio, para convertirme en un youtuber, para tener cientos de miles de seguidores y hacer giras por todo el mundo o parte del país llevando el conocimiento. No, yo comencé Veritas de Universos hace ya más de 10 años en otra estación de radio. Lo comencé para llevar un poquito de tema, un poquito de conocimiento a todas las personas que por el trabajo, por la escuela, por la familia, etcétera, no han podido accesar a esos temas o a ese conocimiento. Y también recalcar, aunque yo me pueda aventar una hora completa hablando como perico de un tema, eso no quiere decir que yo poseo la verdad absoluta, ni el conocimiento absoluto. Ustedes, la gente que me está viendo, la gente que me está escuchando, la gente con una voz propia, con una mente propia, con un criterio propio, siempre van a tener la última palabra. Siempre van a tener el derecho de replicarme e incluso decirme, oye, en tal programa te equivocaste, no era ese año,
o no era ese nombre, o no era esa ciudad, o no era ese país. Y créanme que si ustedes lo hacen, no me voy a enojar, no me voy a sentir. En ese momento me la voy a creer de que lo que estoy hablando, lo que estoy compartiendo con todos ustedes, genera interés, genera esa cosquillita de querer saber, de querer investigar, etcétera, etcétera. Y créanme que yo con eso, por ahí decimos que es mi justo salario, y yo con eso me doy más que servido. No sé todavía cuánto tenemos antes de la última rola, mi buen Inge. 4 minutos antes de la rola o 4 minutos ya con rola. 4 y la rola. Ok, bueno, me puedo explayar un poquito todavía. Ha sido un año difícil, familiarmente, económicamente, laboralmente, y no hablo nada más desde acá, desde un servidor, sino creo que lamentablemente para muchos de los que miran y escuchan el programa. ¿Qué les puedo decir? Hemos aguantado mucho, hemos superado mucho, y lamentablemente también hay mucha gente allá afuera que todavía no se la cree, que piensa que ya estamos del otro lado del camino, ¿no? Del puente. Pero déjenme decirles que posiblemente no con la misma gravedad de hace 2 años, de hace 3 años, pero aquí en nuestro país hay más de 6,000 contagiados de COVID-19 al día. Son cifras que pudieran ser escandalosas. Afortunadamente, eso no quiere decir que son más de 6,000 personas que pierden la vida en la lucha por el COVID, como lo vimos hace 1 año, 2 años, 3 años. Pero que sí representa un problema de salud. Entonces, yo les pido de una manera encarecida, por favor, sigamos manteniendo una sana distancia, sigamos usando un cubrebocas cuando subimos al transporte público, el uso de gel antibacterial. Hay mucha gente que anda tosiendo como si nada pasara. Échenles una miradita fea, no les quita nada, para que sean un poquito de conscientes de esta cuestión. También, hablando de un punto de vista un poco más como circo volador, también estos 3 años han sido difíciles para todos nosotros. Gente que trabaja desde maestros de talleres, personas que están en taquilla, personas que están en el lobby, incluso personas de aquí que son parte muy importante e esencial de Circo Volador Radio. Ha sido muy, muy difícil porque se cancelaron conciertos, porque se cancelaron talleres, porque bajó mucho la afluencia. Sin embargo, y después de más de 20 años, Circo Volador y Circo Volador Radio, seguimos aquí, seguimos fuertes, seguimos en pie de lucha, con el puño apretado, y aquí vamos a continuar en el 2023, mientras haya gente que venga a los talleres, que haya gente que escuche nuestros programas, que descargue los podcasts de nuestros programas, y gente también que venga aquí a los talleres de Circo Volador Radio. Los voy a dejar con una última rolita, pero no los dejo huérfanos, no los dejo solitos. Para los que nos están escuchando totalmente en vivo desde la plataforma o desde la aplicación, los dejo también en compañía de este programa que ya tiene un ratito. Este programa de cultura un poco ochentera, Arcadia Libre, manejando la nave, diría por ahí el Chavo del 8, la nave interplanetaria. Quédense sentados, todavía hay mucha información que compartir con todos ustedes. Esto fue Veritas Dei Universus. Les mando un abrazo del tamaño del mundo. Larga vida y prosperidad. En el Wicca